Como decía, muchas gracias por estar aquí para esta masterclass de Big Data. Y lo primero que les quería pedir, de hecho, era que pudieran comentar en el chat, así muy rápidamente, qué tipos de datos personales se recolectan en Internet. Y todas las actividades que hagamos ahora, y actividades cortitas o pequeñas o preguntas que vayamos comentando rápidamente, la idea, todos estos son insumos que ustedes obviamente pueden tomar para llevarlo a su sala de clases, ¿sí? Entonces, que pudiéramos partir con este compartir de datos que creemos que se recolectan en Internet. No sé ahí si Cristi o Eugeo me pueden comentar el chat porque no lo puedo... Ah, no, sí lo puedo ver. El root. Sí. Las compras. Dirección. Y cuando pensamos todo lo que está asociado al root, el historial, exactamente, de navegación, perfecto. Sí, efectivamente, estos son solo algunos de los datos que se recolectan en Internet, datos personales. Tu ubicación, todo tipo de información demográfica, anuncios de los que has hecho clic, historial de búsquedas, como mencionaban ustedes, conversaciones, eso es algo que podemos conversar un poquito más adelante. Metadatos, estos son datos, los datos que vienen en las imágenes que nosotros subimos a redes sociales, y que pueden dar cuenta de también datos muy personales como nuestra ubicación sin que nosotros sepamos, características de nuestro computador, etc. Así que realmente es un montón lo que generamos día a día, y este va a ser un poco el enfoque de esta charla y los contenidos que les quiero comentar. Tiene que ver con más bien el aspecto personal de Big Data, la ética, y cómo se utilizan y mal utilizan muchas veces estos datos. Entonces los objetivos tienen que ver con identificar características, oportunidades y desafíos del Big Data, poder evaluar implicancias éticas del uso de Big Data para enriquecer el debate en aula, y explorar herramientas para introducir la temática de Big Data con nuestros estudiantes. Entonces la agenda es, vamos a partir primero simplemente entendiendo qué es Big Data. Se habla mucho de las 3, las 7, las 10 B cortas del Big Data. ¿Para qué se usan nuestros datos? Vamos a ver un montón de ejemplos y la idea es que ustedes también puedan comentar algunos de estos ejemplos en sus propios contextos o en sus propias vidas. Entrar en este tema de los dilemas éticos del Big Data, y ya rozando con temas de ciudadanía digital, y finalmente poder compartir algunas de las herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición para llevar esto al aula. Este dato es bien impresionante, cuando lo vi, que 90% de los datos del mundo han sido generados en los últimos 2 años, según la revista Forbes. Y esto es un poco, bueno, esto es cuántos datos estamos generando día a día, incluso esta infográfica es de hace un par de años atrás, así que esto sigue creciendo a un ritmo aceleradísimo, como todos sabemos, y es casi incomprensible. Yo no logro llegar a dimensionar lo que significa, por ejemplo, que se envíen 500 millones de mails al día, o que generemos 3.9 mil millones, que haya 3.9 mil millones de personas utilizando mails, la cantidad de fotos que subimos, la cantidad de datos que generamos de todo tipo, datos estructurados, no estructurados, como vamos a ver más adelante. Y entonces Big Data tiene muchas definiciones, y es un término relativamente nuevo. En realidad surgió primero en los años 90, pero ha adquirido más y más significancia en la medida que ha aumentado nuestra capacidad de generar y también de analizar los datos. Pero podemos entenderlo como la disciplina que se encarga de almacenar, clasificar y analizar grandes cantidades de datos. Otra forma de entenderlo es cuando tenemos una cantidad de datos tan grande que supera la capacidad o cualquier método tradicional de poder procesar ese dato. Entonces, ¿qué entendemos por un método tradicional? Por ejemplo, un solo computador. Vamos a necesitar muchos computadores trabajando en paralelo para analizar
no solo la cantidad, sino la variedad de datos que se están generando. Y bueno, este término analítica de Big Data se usa muchas veces intercambiablemente con Big Data, y claro, esto ya va directamente a la disciplina de recolección, almacenaje, limpieza, organización de estos datos para analizar las tendencias o relaciones entre ellos. Obviamente de nada sirve tener esta riqueza de datos si no somos capaces de extraer significado de ellos y contar historias. Y las personas que son capaces de hacer eso en nuestra sociedad, más y más, son personas con muchísimo poder, personas y organizaciones que tienen una percepción muy aguda de lo que nos mueve, por ejemplo, de lo que pensamos, de lo que sentimos, y el poder de poder hacer mucho con eso. Entonces, sí, de hecho se ha comparado también al Big Data o la analítica de Big Data con un microscopio, con la invención del microscopio. Así como el microscopio nos permitió ver cosas que jamás antes hubiéramos imaginado, así también el Big Data, con la cantidad de información que generamos, no solo en nuestras redes sociales, sino que en todo ámbito. Y esto recién está comenzando, o sea, esto, como todos sabemos, está revolucionando todas las industrias, todos los sistemas, y bueno, solo vamos a rasgar un poquito la superficie de eso. Acá las 7 Bs del Big Data, las 7 B cortas. Volumen, la cantidad de datos que estamos generando día a día, como habíamos hablado, la velocidad con lo que se generan, la variedad. Esto tiene que ver con el hecho de que tenemos datos tanto estructurados, que son datos cuantitativos, como datos no estructurados, las imágenes que subimos, los textos, que más y más se están logrando analizar gracias a inteligencia artificial, pero obviamente son mucho más difíciles de manejar que datos que pudiéramos tener en un Excel, como son los datos estructurados. Y hay una serie de otras B cortas: veracidad, valor, variabilidad, visualización, pero las que nos vamos a encontrar más comúnmente son estas primeras 3 que estábamos hablando. Perfecto. ¿Y para qué se usa el Big Data? Y aquí entramos a justamente el impacto que puede tener esta disciplina, como estábamos hablando, en diversos ámbitos. Y aquí, solo para mencionar un par, tenemos Big Data utilizada por sistemas o compañías como Spotify, para poder analizar nuestros gustos, la música que escuchamos, poder sugerirnos artistas, álbumes, listas de reproducción. No sé si les ha pasado esto de estar como armando una lista de reproducción y te ofrece algo muy similar, y eso es en base a gustos similares de millones o miles de personas como tú, cuyos intereses se han estado traqueando y se traquean en tiempo real. Pero también algo que aprendí, que yo no sabía al menos de cómo funciona Spotify, es que utilizan también análisis de texto natural. Entonces analizan también lo que se ha escrito con respecto a artistas, géneros musicales en todo Internet, y eso también lo utilizan para generar nuevas categorías y poder sugerirte música similar a la que ya escuchas. Google Maps, otro súper buen ejemplo de Big Data en acción, que nos permite mejorar servicios. No solo está mapeado el mundo entero en base a satélites, en base a autos que han recorrido literalmente cada calle, autos de Google digo, pero obviamente también recolectan información en base a todas las personas que cuentan con Google Maps en sus celulares, datos en tiempo real, por ejemplo, del estado del tráfico. Google Maps hace un par de años se compró Waze, entonces también, no sé, la probabilidad de encontrarte con un accidente en cierto lugar, etc. Y también recomendarte las rutas más rápidas. A mí siempre me sorprende cuando estoy en la micro y me llega esta notificación o una pregunta de, oye, ¿qué tan llena iba la micro que acabas de tomar? Entonces estoy segura que todos hemos tenido experiencias similares, y no sé si quieren comentar algún otro servicio que utilice Big Data
que quizá algo que ustedes utilicen en su día a día, donde Big Data se utilice para mejorar el servicio que ofrece. Aquí me imagino que si le hacen esta pregunta a sus estudiantes, bien pueden mencionar Netflix como un ejemplo similar. Y bueno. Otras... escribir en el chat también. Ah, Hans parece. Sí. Sí. Mira, bueno, me puedo mencionar el tema de, claro, justamente ahí decía, cuando uno navega en redes sociales, aparece mucha publicidad relacionada con lo que uno ha hecho últimamente, ya sea comida, ya sea ventas, por ejemplo, el tema de los cyber, siempre se especifican a lo que uno tiende a buscar más que a algo que nunca ha visto en su vida. Entonces siempre tiene una relación con lo que uno habla, con lo que uno escribe, con lo que uno busca, con lo que uno se relaciona. Eso es como algo concreto. Sí, totalmente, Hans. O sea, y justamente esta era la siguiente diapositiva, y quizá el ejemplo que tenemos más a la mano de nuestro día a día, ¿no? Los anuncios que vemos en nuestras redes sociales, y no solo eso, sino que anuncios que nos siguen, sin importar dónde vayamos en Internet, gracias a las cookies. Miguel también mencionó anuncios. Y sí, obviamente el análisis de datos para fines de marketing no es algo nuevo, pero es algo que está creciendo y desarrollándose cada vez más. Por la sofisticación de las herramientas con las que contamos hoy en día. Instagram funciona con el mismo sistema de anuncios dirigidos de Facebook, y sí, realmente, realmente lo saben todo. No sé si alguna vez han tenido la duda de su celular, de si sus celulares los escuchan, o si les ha pasado eso alguna vez de no entender cómo les están llegando los anuncios que les llegan. A mí la primera vez que me sorprendió fue que hablé por teléfono, o sea, sin conectarme, pero mencioné un producto y después me empezó a salir publicidad al respecto. Entonces fue como, wow, no lo escribí en el navegador, me escuchó mi teléfono. Una locura. Sí, la verdad yo siempre he tenido esa sospecha. La Lorraine también nos espían, o cuando ves una serie. Claro, es que cuando ves una serie ahí tú, o sea, evidentemente Netflix en este caso, HBO ya, está guardando esa información de qué serie elegiste, qué serie viste, en qué momento paraste y todo eso para poder ofrecerte cosas similares. Eh, pero claro, cuando, o sea, surge esta duda de si nuestros celulares nos escucharán. Y es algo que está, bueno, por todo lo que leí al respecto, al parecer no, al parecer lo que los estudios han revelado, de la mayoría de las aplicaciones o de miles de aplicaciones que nosotros usamos día a día, es que no activarían nuestro micrófono sin nuestro consentimiento. Pero el hecho de que sintamos que somos espiados o que abren nuestros micrófonos da cuenta de cuánto saben de nosotros, y lo saben en base a todo lo demás que nosotros hacemos en Internet, que es infinito. O sea, realmente tienen tanta información que casi que no es necesario el micrófono, nuestra voz, para saber cosas de nosotros que nos sorprenderían. Sí, Cristi, exacto. Algo súper importante notar, y qué bueno que lo mencionaste, Cristi, en el chat. Efectivamente hay un límite súper fino entre Big Data, inteligencia artificial y Machine Learning. Y una forma de entenderlo es que Big Data está a la base de esto, de las nuevas tecnologías que estamos desarrollando. Finalmente lo que hablábamos antes, el volumen de datos que generamos hoy, la velocidad con los que generamos y la sofisticación de herramientas que tenemos para analizarlo, es lo que finalmente permite el desarrollo de inteligencia artificial de distintos tipos, o de sistemas de machine learning, de aprendizaje de máquina. Si estuvieron ahí, Hans, yo sé que estuviste en la charla de Lorraine,
y obviamente se habló ahí harto de ambas cosas, de AI y de Machine Learning. Está todo súper conectado, por supuesto. Y bueno, otros usos de Big Data. Estamos viendo el lado positivo, ¿no? También hay un lado B. Pero Big Data se puede utilizar para prevenir delitos, por ejemplo, en base a la información que tienen los bancos del uso de nuestras tarjetas de crédito, en base al análisis de patrones de millones de usuarios o miles de usuarios, pueden identificar y prevenir o identificar conductas sospechosas y congelar nuestras tarjetas, por ejemplo. También está el caso de las cámaras de seguridad en lugares públicos, y aquí hay distintos sistemas anticrimen, ¿no? Y que son, bueno, bastante polémicos en muchos casos, por ejemplo, sistemas de policía que pueden tomar una imagen de una persona, de un sospechoso, por ejemplo, y subirlo a una base de datos y compararla con imágenes biométricas de millones de personas, por ejemplo, para poder identificar a esa persona en la vía pública. Y así también software que permite identificar la probabilidad de necesitar, no sé, un refuerzo policial en alguna zona donde, por ejemplo, va a ocurrir una manifestación. Finalmente, la inteligencia artificial y los datos nos permiten predecir cosas que van a ocurrir mucho antes de que nosotros seamos capaces de hacerlo. Así que sí, con la prevención de delitos. Y otro uso muy interesante, encuentro yo, de Big Data, tiene que ver con su uso en salud pública y que se volvió súper fuerte ahora durante la pandemia, ¿no? En muchos países surgieron apps de rastreo para poder identificar personas que pudieran haber sido contagiadas y sugerir cuarentena, o en algunos casos forzar cuarentena, como ocurrió en China. Entonces, allá, bueno, tienen un sistema de vigilancia de sus propios ciudadanos bien feroz, donde tienen otro nivel de detalle, de profundidad en la información detallada que tienen de las personas, muy granular, en base a cámaras de vigilancia, en base a registros de transporte, de salud, todo cruzado, todo vinculado a su RUT, digamos, al número de identificación nacional. Tanto así que durante la pandemia, con esta política de cero tolerancia al COVID que tuvo China, eran capaces de decirte, oye, tú estuviste en esta ubicación exacta, en esta tienda, a las 4:32 de la tarde y coincidiste con esta otra persona que había dado, o que al otro día testeó positiva. Entonces tú y todo tu entorno familiar se tienen que encerrar y hacer cuarentena 2 semanas. O, no sé, te sentaste al lado de X persona en el metro, y lo mismo, tener que hacer cuarentena en base a eso. Obviamente China surgió como un ejemplo mundial en términos de los pocos casos que tuvieron comparado a su población. Pero claro, uno se pregunta a qué costo. Y bueno, apps similares a esta que está en pantalla surgieron en varios otros lugares, en Alemania, en Uruguay, en varios países, tanto así que la Organización Mundial de Salud lanzó una guía de uso ético o de consideraciones éticas para este tipo de aplicaciones, estas tecnologías de trazabilidad, con algunos parámetros como que estas no fueran invasivas, que fueran transparentes con el uso de las personas, y que la información personal se borrara después de un periodo sensato, no sé, 2 semanas. Pero sí, ejemplos de cómo Big Data se puede usar en salud pública también. Y quería saber de ustedes, como profesores, porque hemos hablado ahí de distintas aplicaciones, desde el marketing, la salud pública, la seguridad. ¿Cómo piensan que el Big Data puede impactar o cómo puede utilizarse en la educación?
Me interesaría escucharlos. ¿Cómo se puede usar el Big Data en la educación? ¿De qué forma puede impactar? O casos que quizá ustedes conozcan también donde esto ya está ocurriendo. Bueno, en el caso mío de la Big Data, bueno, en matemática tenemos nuestra última unidad de estadística donde podemos utilizar la Big Data para toma de decisiones. Ya, eso es como básicamente hacia dónde lo vamos a enfocar. Actualmente, ¿cierto? El decidir si elijo A o elijo B, dependiendo de todas las estadísticas que uno pueda generar, tomando en consideración bases de datos que sean como, no sé, puede ser la encuesta, alguna encuesta, o el censo, o informaciones oficiales, o las mismas Big Data, ¿cierto? Disponibles, nos generan básicamente información real. Si eso es lo que uno en realidad tiende como a buscar para que el aprendizaje sea más significativo. Y asimismo nos sirve como de una rica base de datos para poder sacar información fehaciente. Y de ahí como ejemplificarlo para que el estudiante lo pueda asociar de una forma más práctica a su vida diaria. Súper. Buenísimo ejemplo, Hans. Oye, ¿y qué has utilizado en el aula algún software en particular de estadística? Y también saber como a qué bases de datos echas mano para trabajar esto con estudiantes. Mira, actualmente, de hecho, justamente vamos como a la parte de probabilidad condicional y estuvimos terminando en la parte de en tercero medio con estadígrafo de dispersión. Ahora, por los tiempos, estuvimos solamente analizando como datos sugeridos en el mismo libro, el mismo texto de clase, ejemplos que vienen ahí, y estaba utilizando, por ejemplo, información de los mismos chicos. O sea, hacíamos como mini encuestas en la misma sala de clase, y eso lo utilizamos para poder entregar como el ejemplo más pronto. Y ya ahora cuando viene probabilidad condicional, de ahí ya vamos a empezar a ocupar información ya más como de bases de datos que sean más que estén más a la mano. Ahora, como les decía anteriormente, el tema de Big Data de Chile no está en mapa interactivo, pero están los Excel, que igual básicamente nos puede servir. Y la verdad es que software como para analizar Big Data no lo estamos haciendo porque esto que estamos haciendo es lo más manual. Estamos viendo la teoría de cómo ir calculando todo, con calculador obviamente, para hacerlo más rápido, pero sin un software educativo directamente en matemática. Súper. Sí, nosotros un software que estamos explorando y que, bueno, no es directamente Big Data, porque como habíamos dicho, Big Data es cuando la cantidad de datos excede la capacidad de un sistema tradicional para poder manejarlo, pero sí, claro, para acercar a los estudiantes al tema y al análisis de datos, estamos pensando en Google Data Studio. Así que ahí no sé si alguien ha tenido experiencia con Google Data Studio que nos pudiera comentar un poquito al respecto. Bueno, Google Data Studio, o sea, al final nos permite generar o visualizar datos de una forma mucho más efectiva y agiliza ese procesamiento. También nos permite, claro, puede ahí haber una combinación con estadística, como lo que mencionaba Hans. Pero Vicky. buenísimo, Hans. Vicky, Cristi. al menos la experiencia que yo he tenido con Google Data Studio es cuando, si están trabajando con calculadora, por ejemplo, y quieren llevar a la práctica el análisis y la visualización de datos, que es como un proceso re importante cuando uno lo tiene que comunicar. Esta licencia, primero es una licencia gratuita,
Por lo tanto, el costo de implementarla, de ponerla a funcionar, es... a veces se tiende a tentar con buscar licencias de herramientas de Business Intelligence, se conocen de esa manera. En el mercado hay unas cuantas, pero todas tienen costo, y Google Data Studio es gratuita. Entonces, para poder explorar, aprender, probar, equivocarse, volver a cargar, está súper buena. Es muy intuitiva, aprendes mucho con ensayo y error. Hay tutoriales que son fáciles de seguir, pero ya la sola forma de importar la data y ver cómo la propia herramienta trabaja con esa información es interesante. Entonces, yo creo que incluso dado pensar en dejar de usar una hoja de cálculo y usar solo Google Data Studio, porque te vas a dar cuenta que la hoja de cálculo ya es como ya queda obsoleta, digamos. Yo, al menos de la gente que conozco que trabaja con Big Data así fuertemente, ya no usan Excel nunca más en su vida. O sea, a ese nivel de, digamos, de radicales. O sea, conozco gente que ya no usa Excel nunca más en su vida porque dicen que es noventero, y no usan PowerPoint nunca más en su vida porque con la herramienta de Business Intelligence tienen todo lo que necesitan para poder comunicar. O sea, viéndolo desde ese... Aquí les invito a explorarlo. Excelente. Muchas gracias, Cristian. Súper. Bueno, Big Data también tiene usos desde el punto de vista de la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, más y más en colegios en todo el mundo, en Chile también, se están usando sistemas de aprendizaje online y de manejo y de gestión del aprendizaje que permiten a los profesores hacer seguimiento en tiempo real de sus estudiantes. O sea, desde cosas tan básicas como la asistencia, por ejemplo, pero ya entrando más a enseñanza-aprendizaje, poder ver exactamente dónde están teniendo éxito los estudiantes, qué les está costando, qué no les está costando, y dónde puede haber necesidad de más ayuda. Entonces, realmente esto permite o nos estamos acercando cada vez más a esta posibilidad de educación 100% personalizada a la necesidad de cada uno, algo que hasta hace algunos pocos años podría haber sido una utopía o un sueño. Hoy en día es posible gracias a los datos que podemos generar y que podemos analizar en tiempo real de los estudiantes. En China ya han llevado esto a otro nivel. Lorraine comentó en su charla un ejemplo de salas de clases donde, en Shanghai, donde los estudiantes usan unas especies de cintillos que tienen sensores, electrodos que permiten sacar información, entender cómo los estudiantes están reaccionando a la clase en términos de su atención, del nivel de concentración que tienen. Y bueno, de hecho son tecnologías que todavía no están bien probadas para este uso, pero en fin, llega a una profundidad impresionante, y si hoy día esas tecnologías no están bien desarrolladas aún, definitivamente en unos pocos años sí lo van a estar. Entonces, bueno, en ese caso la información se comparte también en tiempo real con los padres, en fin, y los profesores, por supuesto, tanto de forma, digamos, agregada, como de toda la clase, como de estudiantes individuales, que también tiene de bueno y de malo. Y en el caso de Chile, acá hay un ejemplo que encontré bien interesante del Centro de Investigación Avanzada en Educación, del CIAE de la Universidad de Chile, con la Universidad Adolfo Ibáñez. Generaron este sistema que también utiliza Big Data, esto fue hace un par de años, sistema que recoge información de distintos servicios y mediciones, servicios como el MIME, Mineduc, como la información del CIMSE, como el censo, información de la Agencia de Calidad de la Educación, un cruce gigante de todas estas bases de datos para poder generar mapas y gráficos que dan cuenta de temas como repitencia y deserción en el ámbito escolar. También poder identificar geográficamente aquellas escuelas que
o sea, zonas donde se requiere, o donde hay poca accesibilidad, por ejemplo, a los colegios, entender el tema de la accesibilidad, de la segregación, y también visibilizar temas de calidad de la educación. Entonces aquí, sí, otro ejemplo de cómo se está utilizando en Chile Big Data para también realizar mejoras y poder hacer recomendaciones en temas de diseño de políticas públicas en educación. Así que ahí les puedo compartir el artículo de la tercera para que le echen una mirada a esto. Y bueno, esto nos lleva, ya empezamos a tocar un poco este tema, pero la pregunta de la ética del Big Data. Y me quiero detener acá un poco para saber desde ya si este es un tema que ustedes como profes han abordado con sus estudiantes en la sala de clase, si pudieran compartir alguna experiencia al respecto. Porque claramente todo lo que hemos hablado antes tiene su lado oscuro, y gran parte, al menos del enfoque que se le da a Big Data en Aprendo a Programar, en tercero o cuarto medio, y muchos de los materiales también que tiene Code, apuntan a generar en los estudiantes conciencia y una percepción crítica, análisis de estas nuevas tecnologías, en particular Big Data, y cómo se generan, no sé, riesgos a la seguridad online, en fin, no sé si ahí tienen alguna experiencia docente para compartir al respecto, y si no, puedo comentar un par de ejemplos y después A volver ver, a yo esto. comento algo, espero estar en la sintonía con lo que están hablando, pero recuerdo que alguna vez hicimos una clase de seguridad en Internet y hicimos trabajos de búsqueda con Google, con alumnos que estaban linkeados con su sesión y alumnos que no lo estaban en modo incógnito. Hicimos las mismas búsquedas y claramente arrojó datos distintos de un mismo contenido. Entonces, aquellos que estaban bajo su perfil les arrojaba información que estaba asociada a búsquedas anteriores o el estilo de alumno que era, y aquellos que no estaban linkeados a su perfil, claro, la información era más abierta y no estaba intencionada. Entonces, pudimos ver como este ejemplo de cómo el trabajo de búsqueda está con algunos algoritmos que alteran la veracidad de los datos. Qué interesante. ¿Y ocurrió, Sí, fue bien. Paulina, o sea, ahora que mencionaste la veracidad de los datos, ocurrió que algunos encontraran datos realmente fuera de lo esperado, datos falsos en base a búsquedas previas? Claro, no se encontraron datos falsos, pero sí se encontraron datos como intencionados a ciertas respuestas según el perfil del alumno. Perfecto. Eran alumnos de segundo medio, además, entonces ellos fueron capaces de darse cuenta como de cómo se distorsionaba un poco la búsqueda. Claro. Pero es curioso verlo, porque uno no se da cuenta, como uno siempre está bajo un perfil, no se da cuenta que hay un algoritmo detrás que identifica información en base a búsquedas anteriores que yo he realizado en Internet. Sí, súper buen ejemplo. Ahí tenemos un claro ejemplo de burbujas de información, ¿no? Yo creo que lo que veo online es un reflejo de la realidad, y en realidad es un reflejo de lo que los algoritmos creen que saben de mí. Así que absolutamente. Lorraine. Uy, me encantó el ejemplo como para implementarlo en la sala de clases, y Sí. a modo de ejemplo, Paulina, como algo súper, como muy similar a lo que cuentas tú, no me acuerdo el nombre de una figura pública en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre del jugador de básquetbol, creo que era algo así, en que él se volvió terraplanista. Entonces él defendía que la Tierra era plana, y porque él había investigado mucho sobre el tema y le había pasado exactamente lo mismo que decías tú, Paulina, de que el algoritmo o los algoritmos que le aparecían a él cuando él buscaba en Google, le aparecía todo como buscaba él, la Tierra es plana, y le aparecía, es verdad, sí lo es, aquí está la investigación científica de por qué es real. En cambio, cuando uno lo busca, probablemente te aparezca como
es falso. Entonces, claro, él contó su caso y fue como súper polémico y finalmente pidió disculpas porque en realidad se dejó llevar al final por las sugerencias que le permitía como revisar las redes sociales y las noticias como falsas. Sí. Y bueno, y ahí vemos muchas veces, sobre todo ahora desde la pandemia, ¿no? Como el mismo Facebook o Instagram taguean toda la información relacionada con COVID, con links a fuentes oficiales, como justamente para hacer un poco frente a esta fake news. Pero no ocurre así con todos los contenidos, obviamente. Entonces sí, las burbujas de información, de hecho lo tenía acá como vimos en también la película El dilema de las redes sociales. Sí, Paulina dice la antivacuna, totalmente. Bueno, ahí vemos en el protagonista de la película que entra en este efecto burbuja donde se empieza a radicalizar finalmente en base a sus propias búsquedas. También está esta analogía del rabbit hole, como un camino sin vuelta donde ya realmente el algoritmo te enfrasca todos esos contenidos cada vez más radicales o cada vez más extremos, donde pierdes control sobre lo que es real y lo que no. Así que absolutamente. Gracias, súper buen ejemplo. No sé si, a ver, espera, vamos a volver aquí a lo que quería comentar con respecto a dilemas éticos de Big Data, y esto vuelve un poco a los datos personales que recoge Internet sobre nosotros, y que finalmente nosotros estamos en esta primera capa de lo que compartimos a sabiendas de que lo estamos compartiendo. Datos datos personales, cada vez que hacemos clic en los términos y condiciones de algún software que queremos utilizar, donde hacemos clic, en fin, datos que nosotros sabemos que estamos compartiendo. Pero ya en base a eso, lo que los sistemas pueden inferir sobre nosotros muchas veces es erróneo, y puede tener consecuencias bien terribles. Por ejemplo, que, no sé, el sistema deduzca en base a tus búsquedas que tienes alguna enfermedad crónica y que eso llegue a las manos de un proveedor de salud, que eso tenga implicancias o un impacto directo en cuanto tú tienes que pagar por tu salud o por algún seguro de salud. Paulina, ¿quieres comentar algo al respecto de eso? Sí, que les mandé una foto, pero me equivoqué, mandé otra sin querer, pero vean una que hice WhatsApp 2020, es que es increíble, la encontré entre recortes de Banmédica, esto ha sido el año 83. Y era justamente lo que se pensaba hacer con los datos que tenía Banmédica de nosotros. Y uno lo lee hoy día y le da terror. Entonces, o sea, dice, habla de una señora Josefina, entonces sabemos, tú no estás sola en Banmédica, sabemos los resultados de tus exámenes que te has hecho, tu estado de salud a través del tiempo, las opiniones de los doctores que te han atendido, en fin, una gran cantidad de datos que te ayudarán a estar mejor atendido. Y así, más texto. Véanlo, porque uno en esa época pensaba que eso era correcto y que era bueno, y uno lo ve hoy día y se asusta, o sea, y esos datos justamente son los que se han recogido. Qué locura. Era eso. Véanlo después. Imagínate en el año en que se recogieron esos datos y cuántos datos se recogen hoy. O sea, es otro nivel de detalle y de identificación de individuos específicos también. En fin. Y de enfermedades, claro, y de seguros médicos. Exacto, sí. Exacto, sí. También, no sé, casos leí un artículo bien... la Cristi quería comentar algo, Cristi, dale. Sí, es que a raíz de eso mismo pensaba en como qué tan sensibles somos en estos tiempos respecto a nuestra privacidad, porque dado que hay tantos canales para comunicar sobre nuestra vida, nos damos cuenta que nuestra privacidad o nuestros datos personales tienen valor comercial, tienen valor para otros, y efectivamente en muchas regiones
ya se está empezando a legislar. Hay mesas de conversación sobre eso para empezar a generar más políticas públicas que protejan nuestros datos personales, que nos resguarden del mal uso de los mismos, que promuevan el derecho al olvido, por ejemplo, que son cosas que en Europa ya quizá están como conversadas hace tiempo, pero para nosotros todavía es un gran tema. Pero lo que decía la Paulina, eso hace 30 años nos parecía lo más normal, donde básicamente el canal de comunicación era la tele, la radio y el diario, y ahora que tenemos miles de canales donde nos exponemos, empieza a ser súper sensible el tema de nuestra privacidad. Absolutamente. Absolutamente. Y bueno, hay casos también de el impacto psicológico que puede tener también que la máquina o el algoritmo sepa más de ti que lo que tú estás dispuesta a comunicar o a conversar. Es el caso de mujeres que por las cosas que buscan, estando embarazadas, por ejemplo, información sobre el embarazo, compras que hagan de vitaminas en la farmacia, que están asociadas a su RUT, por ejemplo, en fin, si se descargan alguna app que les permite hacer un seguimiento de cómo se va desarrollando el feto, en fin, todo eso finalmente es información que se vende y que permite a empresas poder venderte productos relacionados con eso, a las futuras mamás. Pero ¿qué pasa cuando la persona no quiere revelar esa información? ¿Qué pasa cuando lleva, no sé, como pareja han decidido no comunicarlo todavía por miedo a perder el bebé, como ocurre tantas veces? ¿Y qué pasa cuando la persona, no sé, tiene un aborto espontáneo, por ejemplo, y le siguen apareciendo esos anuncios? Entonces, cosas así, en fin, son una invasión de la privacidad flagrante que puede tener repercusiones psicológicas importantes para las personas también. Así que invasión de privacidad en todo ámbito y repercusiones desde psicológicas hasta materiales. Es parte de lo que vemos como el lado B. Y bueno, acá otro ejemplo que quería comentar tiene que ver con, bueno, software que se utiliza hoy en día en muchos lugares. No sé si en Chile, quizá alguien me pueda aportar ahí en ese sentido, pero software para tomar decisiones con respecto a el encarcelamiento de una persona que ha cometido algún crimen, o la posibilidad de que esa persona salga libre, o cuántos años va a estar en la cárcel, en fin, la pena que va a tener. Y cómo esos software también, como están construidos en base a grandes cantidades de datos de cómo ha sido históricamente nuestro sistema de justicia y nuestro sistema de prisión, que ya viene con sesgos importantes, no sé, viendo el caso de Estados Unidos, la probabilidad de que un hombre negro termine en la cárcel es mucho mayor por el mismo crimen que un hombre blanco. Entonces, cuando creamos sistemas de inteligencia artificial basados en esos datos y basados en esa historia, necesariamente se van a prolongar esos mismos sesgos. Entonces han habido estudios al respecto, sí, como dos hombres que han cometido un crimen muy similar, como uno le da un riesgo de reincidencia muchísimo más alto que otro, y bueno, aquí el tema de la raza es muy fuerte, el tema de género también puede ser bien fuerte, así que discriminación también en base a los datos, y esto lleva a un tema que es, nada, esto de que pensamos que los algoritmos son neutrales, no puede estar más lejos de la verdad, por lo que decíamos antes, los algoritmos están construidos en base a datos que nosotros proporcionamos, y en base a poblaciones que muchas veces no son representativas. Entonces, en fin, vamos a seguir reproduciendo esos mismos sesgos y problemas de sexismo, de discriminación, a menos que hagamos una pega bien acuciosa de poder develar esos sesgos, poder diversificar los datos que tomamos,
y finalmente inyectarle una mirada humana a los algoritmos. Y bueno, parte de eso también es transparentar de qué forma funcionan estos algoritmos, ¿sí? Que a veces son una caja negra, que es algo que no se comparte y se hace ver como que es algo súper objetivo cuando en realidad no lo es. Así que varios hay ejemplos de... a propósito de eso, hay un documental súper interesante y lo linké al final de la presentación, que se llama Coded Bias, sesgo codificado. No sé si alguien lo ha visto, yo sé que Lorraine sí, porque ella me lo recomendó. Cristi, ¿tú la viste? Cristi, ¿querías decir algo? Sí, es que no, está buenísimo, está en Netflix. Sí. Es que estaba pensando sobre lo que comentaste de ponerle un sesgo humano al algoritmo, es que el algoritmo es construido con un sesgo humano. O sea, finalmente el algoritmo lo escriben personas. O sea, acá yo creo que la gran oportunidad para los profesores de matemáticas, por ejemplo, es como comprender que su disciplina ya no es una disciplina cerrada, sino es una disciplina que tiene que abrirse al diálogo con otras áreas de conocimiento. La ética alimenta la matemática porque se toman decisiones, la historia alimenta porque tomar decisiones, el lenguaje alimenta las matemáticas porque tienes que saber leer entre líneas para tomar decisiones, y de alguna manera todas las dimensiones humanas tienen un impacto sobre las matemáticas porque tú con un alto conocimiento de esa disciplina puedes tomar decisiones más cerca o más lejos de lo que queremos llamar no neutral, porque sabemos que la neutralidad en este caso no existe, de hecho no es real. Entonces, sí, el algoritmo está directamente vinculado con una acción humana. Absolutamente. La cuestión es cómo, digamos. Sí. Entonces, la mirada de la... que es el que trabaja ahora con tercero y cuarto medio, es precisamente destinar tiempo ahora para discutir estas cosas con los estudiantes, porque esto no solamente se trata de hacer un buen ejercicio estadístico, se trata de entender cuál es el impacto que tiene ese ejercicio estadístico en la vida de los demás. O sea, eso es lo poderoso. Exactamente. Paulina dice sesgo codificado. Sí, sí, Paulina, es buenísimo ese documental. Oye, volviendo al comentario de la Cristi, y Hans, tú que mencionabas estadística, y que es algo que estás viendo ahora con tus estudiantes, no sé si este es un aspecto que has tenido la oportunidad de conversar con ellos. Las lecturas que se hacen de los datos y esa necesidad de tener un debate al respecto también, cuando estamos lidiando con datos humanos también. Sí, o sea, por lo general uno siempre trata de hacerlo escoger entre datos muy similares. O sea, por ejemplo, no sé, soy un entrenador, tengo dos participantes que van, no sé, a una competencia internacional y tengo que elegir solamente una. Ambos tienen los mismos promedios, pero tienen tiempos distintos. Entonces, en base a qué, si ya no es el promedio, ¿a qué otros parámetros me debo fijar yo para poder determinar fehacientemente que tengo una probabilidad mayor de que esta persona le vaya mejor que a la otra? Entonces, en base a esas situaciones, como más o menos hacemos pensar al estudiante para que tome una decisión. Y obviamente la decisión que tome tiene que ver, obviamente, con los parámetros que uno tiene que ir desarrollando ahí dependiendo de la área estadística que uno esté viendo. Por ejemplo, en el caso nosotros estábamos viendo los coeficientes de variación y en base al coeficiente de variación ellos elegían qué participante era más óptimo para la competencia que otro. Y obviamente le damos la importancia igual porque lo relacionamos con la vida cotidiana. O sea, ese era el énfasis de eso. Ahora, no lo contrasté tanto con el Big Data, probablemente tal, puesto que tampoco como no tenía como el Big Data a la mano, así como para decirle, miren chicos, este es el Big Data. No, sino que lo tomamos más que nada como por los ejemplos que ya venían del texto. Claro. Claro, y quizá ahí eso es una conversación que se puede tener a la hora de escoger, por ejemplo, la base de datos con la que se trabaja, ¿no? Como cuestionarse desde un inicio dónde se sacaron esos datos, si son datos representativos, antes incluso de llegar al análisis estadístico de los mismos. Ahí, Cristi, tú habías compartido algunas bases de datos interesantes que quizá también podríamos compartir con los profes. ¿Lorraine?
Sí, la voy a buscar. Quería hacer una intervención de nuevo cortita de un tema que me comentaron hace tiempo, de aplicaciones que estaban utilizando como datos médicos para hacer recomendaciones y como mejorar en el fondo como la vida desde el área de la salud. Y metieron harta información, muchas características de las personas y los modelos funcionaban relativamente bien. Pero, por ejemplo, en el caso del infarto, creo que era, hay una característica que se presenta como muy común, que es el que te da un hormigueo en el brazo, en teoría. Pero en el caso de la población femenina, ese elemento en particular no se presenta tan comúnmente. Entonces, esta app, en el fondo lo que te decía era como ya, ingresa tus síntomas, y tú ingresabas tus síntomas y te decía si es que realmente necesitabas ir de urgencia al médico o si es que quizás era alguna otra cosa. Y según entonces eso, como las mujeres no ingresaban que tenían un hormigueo en el brazo o síntomas de ese estilo, que eran más del ámbito masculino, no se les recomendaba y finalmente era gravísimo. Así que, bueno, eso también es otro ejemplo. Sí, sí, súper buen ejemplo. Ahí la importancia de la diversidad de los datos y la representación, finalmente. Ahí están las bases de datos, Cristi. No, me equivoqué. Pegué, ya. Pegué un PDF que nada que ver. Ya está bien. Espérate. Ok. Bueno, ya, este era un repaso breve de algunos de los temas que podemos ahí presentarle a los estudiantes con respecto a el lado B del Big Data. No sé si, bueno, ahí comenté brevemente del tema de la radicalización y las burbujas de información, o los filtros de información que se ven en esta película, el dilema de las redes sociales. No sé si alguien que la haya visto ve otras posibles conexiones ahí con Big Data que sean de interés como para tratar el tema con los estudiantes. Porque por cierto es una película que nada, fue muy vista, así que creo que también hay harto ahí oportunidad de conversar. Hans. Sí, Victoria, te quería hacer una consulta. Yo estuve viendo, busqué la película Dilema Social y no está. De ¿El hecho, dilema hay de una, las redes sociales? busqué, encontré una que se llama, claro, El Dilema de las Redes Sociales, pero esa fue publicada el 2020. Y Sí. se supone que esta película es del 2021, o sea, 2022, ¿o no? No, ¿O esta es es una película del 2020, sí. ya, entonces es la Sí, misma, ya. sí. Sé que como no era el 2022, yo dije, entonces no es. Ya, ok, ¿Y no entendí. no la has visto, Hans? No, de hecho recién la estaba Oh, buscando. te la recomiendo muchísimo. Ya, gracias. Porque también ahí, nada, pues tiene muchos de los casos que muestra, finalmente explora distintas, como distintas consecuencias del uso y el mal uso de nuestros datos personales en Internet y bueno, en las redes sociales en particular, pero muy aterrizado a adolescentes. Entonces puede ser particularmente interesante para la conversación en aula. Lorraine. No, perdón, se me quedó arriba desde antes. Ya, dale. Y ahí la Cristi comentó en el chat también una base de datos que se puede utilizar. Ya, vamos a seguir. Bueno, nuevamente abrir la pregunta, no sé, bueno, Paulina y Hans comentaron distintas formas en las que han abordado temas de Big Data con sus estudiantes. No sé si tenemos otros ejemplos, otras experiencias que nos pudieran compartir. Ustedes mismos u otras personas que no hayan comentado. Miguel, Alba. ¿Han trabajado temáticas de Big Data ya con sus estudiantes?
Pueden comentar en el chat también. Miguel, ¿nada? Paulina, cuéntanos. Sí, acá de nuevo. Es que, bueno, todo este trabajo que hicimos con el tema del cuidado en las redes, después los chicos hicieron material audiovisual, videos, producciones, afiches, fue bien interesante porque tomamos mucha dinámica y temas, no sé, vimos el 16, vimos hartos temas muy relacionados con ellos, la FUNA, y entre medio de los ejemplos, un alumno me llamó por teléfono desde su celular, a mi teléfono. Entonces vimos cómo, o sea, nunca me explicó cómo lo hizo, pero él vulneró mi propio sistema de seguridad. Claro. Y hicimos el ejemplo y yo contesté, estaba él delante de Miss, para que vea cómo es de fácil llegar a su celular y a su teléfono. Qué fuerte. Interesante Wow. porque ellos se manejan muy bien, Sí. y este tema les interesa mucho, Sí. y son muy hábiles. Sí. Wow, qué interesante. ¿Eso fue un estudiante de qué nivel, Paulina? ¿Con qué nivel lo estabas trabajando? Segundo medio. Segundo medio. Sí, un muy buen alumno, además muy ético. Entonces recibí los llamados por teléfono porque además yo no veía solo el número, no sabía quién era. Y lo contesté y claro, fue porque me dijo, Miss, la están llamando, conteste. No, eso no se hace en clase. No, pero yo soy la que la llama. Yo soy. Entonces, ahí vimos cómo de alguna forma, por Facebook, por algún dato donde yo tenía mi celular, él pudo dar con mi teléfono y llamarme. Ambos teníamos un iPhone. Imagínate. Interesante. Wow. O sea, qué interesante esa oportunidad de reflexión con todos los demás, de cómo fue capaz de encontrar ese número. Bueno, al parecer no te lo reveló, pero el hecho que pudiera lograrlo, y qué interesante. Exacto. La oportunidad de abrir el espacio para que los estudiantes compartan todo lo que ya saben de este tema, que es algo obviamente está en todas partes. Entonces, sí. Qué genial. Y ellos son tan hábiles, o sea, también tienen sus estrategias para meterse al sistema de notas. Entonces, también uno como profesor tiene que ser muy cuidadoso cuando pone las claves, porque los chicos están mirándolo todo. Claro. Y son capaces de detectar las claves con las que uno ingresa al sistema y sube las notas. Entonces, eso también lo digo como alerta a los profesores. ¿Y a ti te pasó también? No me ha pasado nunca porque yo entro con una clave maestra a todo mi sistema, entonces los chicos nunca pueden verla. Pero sí he sabido, para que los profesores tomemos nota y seamos cautos, de que con el celular se instalan detrás y tratan de filmar el teclado mientras uno ingresa. Mira. Entonces, son muy hábiles. Sí. Y van siempre un paso más adelante. Claro. Eso no es para desconfiar de ellos, pero sí para aprovechar ese potencial que tienen en cosas mucho mejores. ¿Y cómo tú, Paulina, cuéntanos un poco, cómo tú has lidiado con eso, con finalmente, el hecho de saber que tus estudiantes pueden saber incluso más del tema que tú misma, por lo envueltos que están en estas tecnologías? ¿Cómo yo lidias tú con siempre eso? lo veo ¿Cómo lo aprovechas? lo veo como una oportunidad, porque finalmente son siempre ellos los que llevan la delantera y los que me enseñan a mí. Entonces, siempre, no sé, cuando aprendí a usar Prezi, por ejemplo, ellos lo mencionaron, salgamos de PowerPoint, muy fome, hagamos otras cosas. Ya, vámonos con esta aplicación, y ellos me la enseñaron a mí, hace años, estoy hablando del año 2014. Yo creo que hay que tomarlo como oportunidades, porque ellos se manejan muy bien en las redes sociales, y manejan una cantidad gigantesca de información, mucho más que uno. Ellos se acuestan y se levantan con el celular y con el computador en la oreja, debajo de la almohada. Entonces, son una generación que si bien se maneja bastante, no maneja los peligros. Claro. Y yo creo que en ese sentido los adultos son quienes deberíamos darle el marco regulatorio. Sí. Eso. Buenísimo, buenísimo parte, Paulina, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Porque justo Paulina nos dio una muy buena transición a lo que viene. Pero no sé si alguien más quería compartir alguna experiencia en aula. O alguna inquietud al respecto también. Bueno, vamos a tener más oportunidades de participar. Pero finalmente, de lo que aquí estamos hablando, cuando hablamos de la importancia de llevar el Big Data a la sala de clase, más allá, por supuesto, de todas las conexiones posibles con matemáticas, como habíamos estado hablando, poder
darle vida, darle un sentido y aterrizar al mundo real, las matemáticas, las estadísticas, la probabilidad, también es una tremenda oportunidad para trabajar la ciudadanía digital. ¿Y qué es la ciudadanía digital? Aquí nos tomamos de la definición del Mineduc, el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para desenvolverse en una sociedad democrática a través del uso de las TIC, de manera responsable, informada, segura, ética, libre y participativa, ejerciendo y reconociendo sus derechos digitales y comprendiendo el impacto de estas en su vida personal y su entorno. Entonces, bueno, ya aquí sé que Hans estuvo, no sé si alguien más estuvo en la charla que hizo, la excelente charla que hizo Rodrigo la semana pasada sobre ciudadanía digital, pero solamente un repaso demasiado rápido. Aquí tenemos 9 dimensiones de la ciudadanía digital, que van desde la salud y bienestar, que tiene que ver con buenas prácticas con el uso de las tecnologías para la protección de nuestra salud física y mental, la exposición a las pantallas, por ejemplo, alfabetización digital, el uso de la capacidad de utilizar las nuevas tecnologías que van surgiendo, y no solo como usuario, sino también como creador, como una mirada más propositiva y proactiva de las tecnologías, temas de seguridad digital, de cómo podemos proteger justamente nuestra privacidad, nuestros datos online, pasando por comercio digital, cómo interactuamos con buenas prácticas a la hora de utilizar tarjetas de crédito, de comprar online, y más. Y aquí, bueno, como se imaginarán, Big Data se conecta realmente con todas estas dimensiones. O sea, creo que no hay ninguna de estas donde no podamos ver una conexión fuerte con la masificación de los datos, con Big Data. Pero en particular hay 2 dimensiones que yo considero bien críticas aquí para destacar como conexión, y son la alfabetización digital y la seguridad digital. Y un poco ya comencé a mencionarlo. Alfabetización en el sentido de Big Data como una tecnología que va a adquirir cada vez mayor protagonismo, y que los estudiantes sean capaces de entender, bueno, obviamente ya, como nos contaba Paulina, quizás ya tienen muchísimo conocimiento de cómo funcionan las redes sociales, de cómo, en fin, acceder a la información, pero entender qué hay detrás de eso, cómo se están utilizando sus propios datos, cómo se pueden explotar, cuál es la mecánica de cómo se transportan o almacenan estos datos, implicancias medioambientales, en fin, un montón de temas que son cada vez más importantes de manejar, dado que para ahí se está moviendo todo. Y seguridad digital, por otro lado, como esa conciencia de la huella digital que vamos dejando. Si es que despertamos y nos vamos a dormir con el celular al lado de la cara, ¿qué significa eso? ¿Qué identidad digital estamos formando en línea? Y cómo podemos prepararnos, digamos, cómo podemos tomar conciencia y adquirir buenas prácticas en términos de los datos que compartimos con otros. Así que aquí yo les quería invitar a pasando a la sección ya de herramientas para enseñar Big Data, siempre en conexión con estas temáticas de ciudadanía digital. Una actividad súper cortita a las que les quería invitar, porque tenemos muchísimas herramientas para compartir, pero si quisieran llevar algo el día de mañana a la sala de clase, algo bien cortito, implementable, como digo, mañana mismo, podría ser, de hecho es algo muy similar a lo que propusiste, Paulina, de googlear una información estando bloqueada en tu cuenta versus googlearla con una cuenta anónima o digamos incógnito. Es la actividad de googlearte a ti mismo, o más bien identificar qué sabe Google de ti. Obviamente esto es para usuarios de Google, no todo el mundo lo usa, no todo el mundo tiene Chrome o usa los servicios, o quizá tienen desactivada este rastreo de datos personales, pero muchos de nosotros sí los tenemos. Entonces Google ya se ha formado un perfil de quiénes somos, nuestros intereses, datos demográficos, etc. Y los quiero invitar a ir al link. Lo voy a dejar de compartir un segundo para compartir el link por el chat.
si es que no tienen abierta la presentación. ¿Qué sabe Google de cada uno de nosotros? Aquí les voy a mandar el link. Y quiero que accedan a este link. Me cuenten si es que tienen deshabilitado esto, bien por ustedes, pero ¿qué categorías aparecen? ¿Qué imagen se está formando Google en base a sus búsquedas? Yo también les puedo comentar qué sabe Google de mí. Ahí vayan contándome cuando accedan al link. Y si es que les funciona también me confirman, por favor. ¿Alguien ya accedió y está viendo sus datos? Sí. ¿Qué Sí, lo sabe está Google de bien. ti, Euge? Que quieras compartir, no tienes que compartir pantalla. Puede ser, sí. Eh, O en pero qué hay medida cosas te que gusta, digamos. Ujú. eh, cocina, educación, Ahí sí la apuntó. música. Ah, Has la tiene desactivada. ¿En Chrome o da lo mismo? Yo Mm, uso Chrome, Paulina. No sé, súper buena pregunta. No sé si tienes otro navegador y puedes ver si te funciona con Firefox o Safari. A mí al menos, bueno, obviamente hay cosas que no calzan, pero igual es impresionante darme cuenta del perfil que se arma de mí y lo mucho que sabe, lo similar que es a realmente cuánto se alinea con mis propios intereses. Que no es tan sorprendente dado todas mis búsquedas, pero en fin. Rodri, Hola Vicky, gracias. Bueno, yo realicé la actividad y lo que más encontró fue deportes. Y lo más curioso, por ejemplo, a mí en verdad me gusta la animación japonesa y el manga, y apareció información de eso, que es básicamente las series que veo o los deportes que me gusta ver o practicar. Entonces al final como que se va construyendo mi identidad digital en torno a mis gustos, y eso también va generando la huella que es este rastro que dejamos en internet, po. Y bueno, es súper importante hacer esta actividad como profesores o como quienes trabajamos en el mundo de la educación, porque muchas veces nuestros estudiantes no reconocen que están dejando este rastro en Internet. Entonces, no le toman el peso. Yo creo que si realizan este tipo de actividades van a entender que Internet sabe todo de ti y que al final la moneda de cambio en Internet es tu información. Yo creo que este tipo de ejercicios también le da valor a la importancia de los datos y la información de cada uno de nosotros. Porque a veces los chiquillos dicen, no, no es para tanto, pero en verdad sí es súper importante, así que y yo creo que es re fundamental, y más aún que si lo hacemos en los colegios mayoritariamente se utiliza Google Chrome, entonces también es importante ir utilizando cuál es la huella digital quizás de todos los compañeros que están trabajando en los computadores del colegio. Quizás sea importante analizar eso a lo mejor. sí. Gracias, Rodri. Sí, creo que es una actividad súper simple que podemos hacer bien rápida y que ya comienza a dar cuenta y a visibilizar esa cantidad de información y esa huella que vamos dejando. Así que puede ser un primer acercamiento a ayudar a los estudiantes a tomar conciencia. Y bueno, por supuesto, ahí Paulina decía que le aparecen datos distintos en Mozilla y en Chrome. Claro, me imagino que Mozilla te identifica como mujer, usas más Mozilla, efectivamente. Tiene un perfil un poquito más detallado, más ad hoc. A Lorraine le pasó parecido. Hombre de 35 a 64 años, Lorraine. Ah, sí, habíamos hablado de esto, ¿verdad? Que puede ser un bias, porque por tú trabajar mucho con temas relacionados con tecnología, Lorraine, que la máquina pueda pensar que eres un hombre y que eres mayor.
Sí, yo creo que debe estar por ahí y quizás, bueno, no sé si la parte de educación hará alguna diferencia, pero es muy curioso. Siempre, o sea, ahora me pareció muy extraño que la laboral con la personal fueran tan diferentes. Y también a mí me parece interesante pensar en si esto será la punta del iceberg, que probablemente lo es. O sea, esto simplemente, probablemente lo que nos muestra acá tiene que ver con nuestras búsquedas, y hay mucho más que sabe que no estamos viendo aquí. Así que, bueno, y una forma, si es que hacen este ejercicio, voy a volver a compartir pantalla aquí. Ya, entonces, este ejercicio que acabamos de hacer puede ser súper interesante de realizar en combinación con esto, que se llama el Data Detox Kit, o el Kit de detoxificación de datos. Esto fue desarrollado por una organización sin fines de lucro alemana, si no me equivoco, que se llama Tactical Tech. Voy a dejarles el link también. Y es súper interesante porque es un pequeño libretito, son como 8 páginas, donde cada página tiene un montón de ejercicios vinculados con Big Data y ciudadanía digital. Entonces justamente esto que acabamos de hacer de googlearnos o de ver qué sabe Google de nosotros, está asociado ya con ejercicios de, no sé qué dice, de poder liberarnos de las apps, tomar pasos, digamos, proactivos para poder proteger nuestra privacidad en línea. Por ejemplo, desde algo tan sencillo como desactivar ese tracking de Google. Habla de poder crear contraseñas más largas, más seguras, de tomar conciencia de no sé, qué información le estoy compartiendo a cada app, temas relacionados con aceptación de términos y condiciones, entra en temas de fake news también. Les voy a mandar ahora mismo el link para que lo puedan echar así como una miradita rápida a este kit de Tactical Tech, que encontré súper interesante y que está traducido al español. Así que hay muchas actividades para que se inspiren y puedan realizar con sus estudiantes. No olviden que también pueden acceder a todos los links de esta sesión en el Genially, que les voy a volver a compartir acá en el chat para que lo guarden, para que no tengan que estar guardando también 10 links distintos. Y solamente les voy a dar una mirada un poquito más de este booklet, de este librito, esta guía, el tipo de actividades que pueden encontrar. Esto incluso se lo pueden dar a sus estudiantes para que lo realicen de forma autónoma, por ejemplo, en sus casas, y luego llegar a la clase a comentarlo, a profundizar en sus experiencias, porque son actividades que pueden ser autoguiadas también. Y con muchos tips de seguridad digital. Acá entran temas de salud y bienestar digital, como hablábamos antes, la exposición a las pantallas, el scroll infinito, cómo eso afecta a nuestra psicología. En fin, ya no necesariamente todo está completamente apegado al Big Data, pero encontré que era un insumo interesante para llevar inmediatamente a la sala de clase. Y voy a seguir con la presentación. Yo no sé si todos los que están aquí conectados están familiarizados con Aprendo a Programar y con IDEO Digital. Si me pudieran comentar ahí en el chat. Por lo menos Hans está participando con nosotros en el programa de formación docente. Miguel también ha trabajado con nosotros. Alba entiendo también. ¿Y quién me queda? Paulina
también. Ah, perfecto. Entonces Creo están que todos... somos todos de una misma comunidad. Perfecto, están súper familiarizados ya, buenísimo. Para saltarme un poco este contexto, que ya conocen muy bien Aprendo a Programar, que saben que tenemos guías pedagógicas desde séptimo a cuarto medio, así como también un montón de materiales para básica, pero Aprendo a Programar mismo en estos niveles. Y como bien saben, Aprendo a Programar es una curatoria de contenidos de muchos partners distintos, incluyendo a Code, incluyendo a la Caixa. Y quería comentar brevemente esos dos que acabo de mencionar, Code y la Caixa. Code tiene una gran cantidad, voy a extender mi pantalla que creo que lo había dejado. Ay, perdón. Bueno, creo que me dicen si no ven bien. Pero finalmente Code tiene muchísimos recursos, como bien sabrán, también vinculados con Big Data. Los cursos Principios de Ciencias de la Computación y Descubrimientos de Ciencias de la Computación, ambos tienen unidades completas dedicadas a los datos. Y bueno, Principios de Ciencias de la Computación aún no está traducido al español completamente, pero como bien sabrán, siempre se puede acceder a estos recursos con la traducción automática. Descubrimiento sí está traducido, y ahí mismo en la plataforma pueden acceder a las guías pedagógicas para poder implementar estas lecciones en aula, y todos los recursos para los estudiantes también. Así que, como digo, unidad 4 del curso Principios de Ciencias de la Computación, y no lo escribí aquí, pero es la unidad 5, si no me equivoco, de Descubrimientos de Ciencias de la Computación, ambos. Ahí entran en temas de datos. Así que los dejamos súper invitados para que puedan revisarlo o volver a revisarlo con foco en aquellas unidades específicas, y obviamente no es necesario tampoco realizarlo todo, pero sirve incluso como inspiración o como punto de partida para introducir este tema en el aula. Y dentro de la propuesta de Aprendo a Programar para tercero y cuarto medio, como les decía, como saben, Aprendo a Programar incluye una curatoria de materiales de muchos partners distintos, y la Caixa, esta organización española, bueno, la Fundación La Caixa tiene muchísimos materiales vinculados con Big Data específicamente, que son los que están incluidos en nuestros manuales de Aprendo a Programar. Y así como todos los materiales de Aprendo a Programar, está muy bien guiado y está asociado a una serie de contenidos interactivos que son súper interesantes, por ejemplo, para entender visualmente, no sé, desde los tamaños de los datos, que es un bit comparado con un gigabyte, comparado con un terabyte, etc., hasta los procesos de transporte de datos, de almacenamiento, infográficas súper interesantes de redes sociales, y también asociado a un montón de videos en YouTube que pueden compartir con sus estudiantes. No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto de recursos que conozcan, que hayan podido, si los han podido revisar, si están familiarizados con estos contenidos en particular. O quizás no. Pero si no es el caso, entonces quedan súper invitados para poder explorarlos. Yo sé que Hans habías mencionado que sí los había utilizado en algún momento, los de algunas infográficas o recursos interactivos de la Caixa. Sí, la verdad es que, bueno, lo que yo traté de acceder es, por ejemplo, revisar el Big Data que estaba propuesto en los planes y programas del electivo de pensamiento computacional, y obviamente lo que muestra como ejemplos de video a lo que está actualmente en línea no es igual.
De hecho, tuve que meterme en la página de Big Data y ver los Big Data de otros países que sí están disponibles como mapa interactivo, y ahí como hacer una idea de como algo similar de lo que pasa en Chile. Pero obviamente, según el video de introducción que había, que todavía se puede ver, ahí sí obviamente se ve de algo súper óptimo, bueno, resumido, bonito, en gráfico, interactivo, que se puede obtener mucha información de todo tipo. Buenísimo. Entonces, de este lado sí, pero actualmente, como decía, no está disponible, así que es como que queda solamente en la imaginación de ese video de 2 minutos. Lo que no estaba disponible, dijiste que era un contenido en particular para Chile y que sí estaba para otros países, eso no entendí bien, Hans. En esa oportunidad fue que eh, esta empresa que genera estos mapas interactivos de Big Data está disponible, hace análisis de distintas cosas, por ejemplo, países completos, demografía, habitante, no sé, cuántas personas rindieron la PSU tal año, cuántos hombres, cuántas mujeres, los resultados, por regiones, por comuna. Entonces todo eso estaba como disponible en un mapa de la Big Data de Chile, por así decirlo. Pero resulta que esa Big Data de Chile ya no estaba disponible, no sé si fue porque ya no se siguió pagando el servicio, no Ya, sé por qué razón, ya, pero resulta que no está disponible. Pero sí ya. está disponible aún en otros países como México, Estados Unidos, había la de Brasil, la de España. Entonces uno ahí podía ver en esos países la misma situación que hubiese sido como para Chile. Ya, buenísimo. Ya, desconozco ese caso en particular, pero al menos sí hay muchos links a mapas interactivos que siguen funcionando, y creo que no está de más decir que siempre los materiales de Aprenda a Programar se están actualizando y se están renovando, entonces es importante que accedan como regularmente a la página web ideodigital.cl y a la sección recursos. Ahí van a encontrar los manuales que están más actualizados, porque también pueden acceder a ellos mediante las páginas de Mineduc, pero esos contenidos no se actualizan tan regularmente. Así que para que sepan, son links que estamos revisando constantemente, por lo tanto les recomendamos siempre ir allá a la fuente, a ideodigital.cl, sección recursos. Súper. Finalmente, los quiero invitar a ya cerrando, y lo único que me queda después es como volver a reiterar invitación a revisar algunos recursos interesantes, pero antes de eso, quisiera que pudiéramos acceder a este Padlet que les voy a compartir por el chat también, y que me comentaran o que compartiéramos en general qué ideas de todo lo que hemos visto hoy día se llevan para su sala de clase. También puede ser una oportunidad para compartir alguna pregunta con la que se queden. Así que las voy a compartir al Padlet como ticket de salida. Ahí está el link al Padlet. Voy a compartir. Este es el Padlet para que, por si no lo han utilizado anteriormente, la forma de agregar un comentario es aquí abajo a la derecha. Hacen clic en el signo más. Y en el asunto, si quieren, pueden poner su nombre de pila, y aquí abajo hacer el comentario. ¿Qué ideas de esta masterclass me llevo a mi sala de clase? O como dije también, alguna pregunta con la que se hayan quedado. Porque nos interesa mucho poder también aterrizar este tipo de contenidos y clases a lo que a ustedes más les motiva, más les interesa, lo que más necesitan en términos de apoyo. Y ahí veo algunas hormiguitas trabajando ahí, escribiendo comentarios. Gracias por acceder al Padlet.
Gracias, Cristi. Seguiremos en 2023 definitivamente. Ahí, Cristi, como comentaste, van a haber montones de oportunidades de capacitación en todos estos temas, todos vinculados. Así que esperamos verlos ahí también. ¿Qué hacer con los datos? ¿Cómo cuidar la huella que dejan? Y cómo convertir información en contenido útil y necesario para mejores aprendizajes. Aprendizajes que provoquen buenos cambios. Sí. Qué importante. Y bueno, queda eso como un desafío, ¿no? ¿Cómo convertir información en contenido útil y necesario para mejores aprendizajes? O sea, como hablábamos, este campo de Big Data, al menos aplicado a educación y a mejoras de procesos de enseñanza-aprendizaje, es algo todavía súper incipiente. Yo creo que hay un montón de camino por recorrer allí, muchas oportunidades. Hans me llevó las bases de datos que puedo usar en el aula. Sí, gracias Cristi por esos links que compartiste y los documentales sugeridos. Sí, ahora vamos a ver la última diapo con un par de tips más. Huella digital. Nos convierte en blancos fáciles para estafas y otro tipo de manipulaciones. Efectivamente. Actividades interactivas, enseñar a los más pequeños a descubrir su huella en Internet. Investigar los datos mediante actividades en la asignatura de matemáticas. Un tema muy relevante en el siglo XXI, también debería ser para los padres, madres y familias. Gracias a todos por sus comentarios y sus tickets de salida. Me agradecía. Ay, no quería salirme, espera, un segundo. Para ir a la última diapo. Espero que hayan guardado el link a la presentación que compartimos en el chat para que se queden con estos recursos, todos y todas. Vicky, de todas maneras, nos compartes la presentación y nos link en un correo. Yo se lo envío a los asistentes. Buenísimo, gracias. Y como bonus track, y solo para terminar, y para que puedan continuar profundizando en su investigación, creo que es súper interesante poder revisar la Fundación Datos Protegidos. Esta es una fundación chilena que tiene como 7 años, creo que fue fundada en 2015, y tiene como objetivo promover la protección de los datos personales y la privacidad en línea. Así que ahí tienen muchos recursos, charlas, videos interesantes y aterrizados al contexto nacional, así que les recomiendo mucho revisar eso. En Netflix, los 2 documentales que comentamos, bueno, el dilema de las redes sociales no es documental exactamente, pero está muy anclado en la realidad. Ambos los pueden encontrar ahí. Sesgo Codificado, esa película, Coded Bias, que lo mencioné brevemente, pero claro, sigue a esta investigadora del MIT, que es una mujer negra, y que se da cuenta, ella como investigadora, desarrollando una aplicación que se basa en tecnología de reconocimiento facial, se da cuenta de que en realidad estas tecnologías están muy sesgadas, que no reconocen su cara, su piel negra no está bien reconocida por los algoritmos, y eso la lleva en un viaje de ver de qué forma esa falta de representación en los algoritmos y en estas inteligencias significa que se perpetúan algunas discriminaciones, algunas actitudes discriminatorias y bueno, desafíos muy concretos para la vida de las personas. También ahí abordan todo el tema de la vigilancia mediante cámaras de circuito cerrado en la vía pública, así que está muy interesante y muy relevante ese documental. Bueno, aquí mencioné un sitio web y también tienen muchos microdocumentales que lamentablemente no tienen subtítulos ahí mismo, pero siempre pueden activar los subtítulos automáticos. Se las recomiendo muchísimo también. Es un sitio que se llama Do Not Track. También explora todos los ámbitos de Big Data y privacidad online. Muchos casos de estudio, entrevistas interesantes. Y es una página en sí muy entretenida e interactiva. Uno se puede quedar ahí pegado muchas horas, pero de la mejor forma posible. O sea, en vez de ir a Instagram, vayan a Do Not Track.
Y finalmente, Cathy O'Neill, una charla TED que tiene. Cathy O'Neill es una matemática estadounidense y también investigadora de estos temas, que está mencionada en el documental de Coded Bias, de sesgo codificado, y que ella, bueno, expone e investiga con respecto a a los algoritmos como muchas veces se presentan como cajas negras, donde no podemos ver bien los sesgos que están implícitos al momento de generarlo, y cómo eso afecta de distintas formas a las personas y sobre todo a las minorías. Y es como una invitación a empoderarse nuevamente y como devolver o visibilizar el sesgo humano y empoderar a las personas en poder entender esos algoritmos, poder generar mejores bases de datos, etc. Y tener una actitud crítica frente a todos esos temas. Los invito en el chat, si es que quieren o abrir su micrófono, si es que tienen algún otro recurso que les haya venido a la mente, algo que hayan encontrado ahí en internet o en su propia experiencia que pudiera ser interesante también para incluirlo. Pero si no, ahí se quedan con un montón de materiales. No sé si sabían de la Fundación Datos Protegidos. Me tienen toda una infografía, buenísimo. Gracias, Paulina. Sí, no podemos confiar en los algoritmos. También la charla TED, debería haberla linkeado aquí, pero el título era algo así como debemos poner fin a la era de la confianza ciega en los datos. Así que me voy a asegurar de que esté linkeada en el GNLI para que tengan acceso ahí. Bueno, en realidad hay un montón de charlas TED súper interesantes con respecto a Big Data. Bueno, llegamos al fin de esta masterclass. Muchísimas gracias a todos y todas por participar y por hacerse presentes hoy día. Qué interesante conocer sus experiencias y espero que efectivamente puedan inyectar un poquito más de estos temas en el aula y en sus conversaciones con los estudiantes. Muchas gracias, Vicky, por todo lo expuesto, las temáticas súper interesantes, atingentes en la educación, y gracias a los que pudieron aportar, estar presente, Alba, Hans, Paulina, y delante también estuvo Miguel, Cristina, todos los asistentes, Lore, y vamos a compartir todo este material tan importante, ¿cierto? Y aquí nos están agradeciendo. Muchas gracias, dice Paulina. Son temas fascinantes. Sí, gracias, Paulina, un gusto. Muy bien. Bueno. Sí, igual quería agregar, muchas gracias igual. Sí, igual quería agregar igual, muchas gracias a todos en realidad. Han sido 3 semanas en donde igual se ha aprendido bastante. Es un mundo que, como decíamos y lo dicen siempre, se aprende día a día. Lo que ya aprendimos hoy día, mañana va a estar obsoleto. Así que tenemos que estar en constante aprendizaje y acostumbrarnos a todo esto. Entonces, bueno, son experiencias, ¿cierto?, que uno se las lleva para poder ir aplicándolas en el aula cuando sea necesario, y son herramientas que se agradecen a todos ustedes. Así que por mi parte me voy agradecido y a la espera obviamente del próximo año, ya ahí en conjunto con CODEA, hacer todo el seguimiento y la aplicación de este proyecto que se va a realizar en mi colegio. Muchas gracias, Hans, de verdad te pasaste, ha sido un gustazo contar contigo en cada una de estas masterclass, el más motivado y súper valioso contar con tu perspectiva y tu participación, así que encuentro
me encantaría seguir conversando también de tu experiencia docente y sobre todo ahí la experiencia con pensamiento computacional y programación, que no son tantos los profes que se han aventurado aún con esta nueva asignatura, así que creo que, bueno, definitivamente todos los que están acá son pioneros por incorporar estas temáticas. La grabación, entiendo que Euge va a enviar tanto la grabación como los materiales de esta charla, Paulina, así que ahí vamos a tener acceso a todo. Va a estar en la página web de la fundación, pero de todas maneras va a ser enviado directamente a su correo electrónico. Ya pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.